Hola, espero que te haya servido el video anterior y que hayas encontrado consuelo, respuesta o simplemente hayas dicho me está pasando lo mismo, porque para eso es esto, para que juntos pues caminemos en el duelo. Y hoy quiero compartir una parte pues distinta acerca de cómo Dios no responde como esperamos. Esta parte en la que la fe juega un papel importante dentro de una enfermedad, bueno, en toda la vida, pero más latente en el momento de tener una enfermedad, de pasar por una enfermedad, y cómo esperamos algo que tal vez no es la voluntad de Dios y nos cuesta mucho aceptar. Entonces hoy quiero compartirte esta parte de nuestra fe en medio de una enfermedad, cómo espiritualmente vivimos esta situación con mi mamá y cómo la seguimos llevando hoy sin mi mamá. Hay algo dentro de perder a alguien en la que sientes que realmente eso no era lo que tenía que pasar, pero al final Dios sabe por qué hizo que pasara de esa forma. Y bueno, hoy quiero compartirte esto. Es cómo empezó todo el proceso de mi mami y, y qué es lo que atravesamos durante esos meses. En enero de 2024 mi mamá comenzó con la inflamación de piernas. No era tan fuerte, o sea, apenas comenzaban a inflamarse sus piernas y no sabíamos realmente por qué. Entonces ella fue al médico, le hicieron unos estudios de sangre, triglicéridos y colesterol alto, algo normal. Una razón por la cual las piernas se le podrían haber inflamado, y el médico le dio unos medicamentos para desinflamar y bajar el líquido y un tratamiento para el colesterol y los triglicéridos. Y mi mamá empezó con eso y las piernas se le desinflamaron y bueno, ella estaba con su tratamiento. Aunado a ello, en febrero de 2024, mi abuelita, la mamá de mi mamá, con una edad ya avanzada, tiene una enfermedad, o sea, se enferma en una semana y en esa semana mi abuelita fallece. Mi mamá estaba en ese proceso también de ver el funeral de su mamá y todo eso. Entonces pasó lo de mi abuelita y justo en esa semana nuevamente mi mamá comienza otra vez con inflamación de piernas. Después de todo lo que el funeral de mi abue y esa situación de mi mamá, regresamos a casa y ahora ya no solamente son las piernas, sino que su estómago se miraba un poco inflamado. Y en eso mi papá le sugirió que fuera de nuevo al médico porque no era normal esa situación. Entonces vamos con mi mamá, le hacen un ultrasonido y en el ultrasonido aparece un tumor al lado del hígado. O sea, desde ahí comenzamos. El tumor al lado del hígado y yo así como que un tumor al lado del hígado de mi mamá. O sea, ¿cómo? Y desde ahí es que Dios, tú tienes el control de todas las cosas, tú sanas porque hemos visto milagros, porque nosotros hace 11 años creemos en Jesucristo y siempre vimos milagros y íbamos a los hospitales a orar por los enfermos. Entonces nosotros diciendo, wow, Dios, tú tienes el poder para sanar a mi mamá y desaparecer todo tumor. Entonces comenzamos, ¿no? Tu fe súper llenos de fe y creyendo en
que Dios la va a sanar completamente. Entonces comenzamos este proceso de esa forma. Entonces vamos a un gastroenterólogo que es de nuestra confianza, el de la familia, y cuando llegamos él le hace unos estudios mucho más profundos, nos envía a un laboratorio. Cuando a mi mamá le toca la parte de otro ultrasonido, pero más específico, todos los pacientes están entrando y salen rápido. Entonces mi mamá entra, pasan 5, pasan 10 minutos, pasan 15 minutos y mi mamá no sale. Y entonces yo estaba preocupada ya en una sala de espera, estaba preocupada. Dije, ¿por qué mi mamá no sale? A los 25 minutos me llaman y dicen, el familiar de tal y tal persona. Entonces digo, soy yo, ¿puedes pasar? Y eso ya como que ¿cómo? Pasé, mi mamá todavía seguía acostada ahí en la camilla, donde les hacen el ultrasonido, la pantalla en 3D al lado. Entonces entro y me dice la doctora, mira la pantalla. Y yo miré la pantalla y en eso un tumor grande. Nos dice la doctora, bueno, me dijo, ya le expliqué a tu mamá la situación porque realmente es un tumor grande, entonces tenemos que ver que no sea cáncer. Y yo impactada, escuchando a la doctora y viendo a mi mamá. Y yo dije, ok, mira, vamos a hacer estos otros estudios y no sé qué, y no sé qué. O sea, ella me empezó a decir todo lo que íbamos a hacer. Entonces, salimos de ahí y cuando salimos yo iba como, no, mi mamá no va a tener cáncer, mi mamá va a estar bien. Y esto, o sea, no, Dios tú la puedes sanar, porque Dios tú la vas a sanar porque tú sanas. Ella estaba segurísima que Dios iba a sanar a mi mamá aquí en la tierra. Entonces salimos, todavía no estaba preocupada ni nada y bla. Mi mamá igual tenía muchísima fe. Esa mujer realmente fue una mujer de fe siempre, en todo momento. Ella creyéndole a Dios, declarando la palabra de Dios. O sea, real esa mujer llena de fe. Ella dijo, no, tranquila, no pasa nada. Dios es el que hace las cosas, Dios es el que me va a sanar y no sé qué. Yo dije, sí, tienes razón, ma, Dios es el que te va a sanar. O sea, nosotras estábamos súper tranquilas. Entonces, le envío al gastro esos nuevos estudios y él me dice, bueno, ok, ahora vamos a descartar que no sea cáncer y bla, 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 bla. Y nos manda a hacer otros estudios a mi mamá y nos manda a hacer tomografía. La famosísima tomografía en la que tienes que pasar por ese ducto y muchas cosas. Entonces nos dice, bueno, que esto, vamos a la tomografía. Mi mamá con las piernas inflamadas todavía podía caminar. Vamos a la tomografía, le hacen la tomografía a mi mamá y todo esto y todo esto. Y entonces cuando mamá está dentro de ese aparato, la persona que le estaba haciendo me pregunta, ¿tu mamá tiene parientes con cáncer o ha tenido, o no sé qué, sus papás tuvieron cáncer? Y yo de, no. Entonces, bueno, mi mamá no tuvo, mis abuelos, gracias a Dios, nunca tuvieron cáncer, ninguna otra enfermedad, nada. Entonces, no.
bueno, ya están los estudios, se las vamos a enviar al doctor y el doctor se va a comunicar contigo, nuestro gastro. Nos vamos otra vez con mamá a la casa y en ese trayecto me escribe el doctor y me dice, necesito hablar contigo y es preferible que no venga tu mamá. Entonces ahí fue como que necesita hablar conmigo y es preferible. Si lloro es porque realmente es algo fuerte para mí hablar de esto y volver a recordar lo que me dijo. Entonces vamos a la casa, dejo a mi mamá, no le dije que iba con el médico y yo le dije al médico, sí, voy a tal hora. Él me dijo en la tarde y yo llego en la tarde. Voy en la tarde, paso con el médico y me dice, ya tengo los resultados de tu mamá. Y yo dije, ¿ok? O sea, yo estoy sentada igual que acá. Y me dice, mira, los resultados de tu mamá es cáncer, etapa 4, está avanzado, ya no hay nada que hacer, es cuestión de meses, porque el cáncer avanza muy rápido y más en esta etapa en la que está, cáncer de hígado. Y yo en ese momento dije, no puede ser, ¿cómo que mi mamá tiene cáncer? Y el médico está hablándome y yo en mi mente, Dios, tu palabra dice que tú haces todo nuevo. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Tu palabra en mi mente. Mientras el médico de atrás está hablándome, diciéndome, tu mamá solo tiene unos meses, en esta etapa es muy difícil, ya no hay tratamiento, ya no hay nada, ni siquiera quimios, está avanzado y bla, bla, y se ha regado por su cuerpo y no sé qué, y no sé qué. Y yo en mi mente, no, pero tu palabra dice, y tu palabra, y tu palabra, y tu palabra. Entonces salgo de ese consultorio mal. Y mientras voy caminando, voy de camino a mi casa, yo dije, Dios, tú la puedes sanar. Y yo no le voy a decir esto a mi mamá porque tú la puedes sanar y vamos a buscar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay ningún tratamiento para tu mamá, ya no le busquen, que esté en su casa con ustedes, dale de comer lo que quiera, que haga lo que quiera, no sé qué. Y yo decía, no, porque mi mamá no va a morir. Y entonces regreso a casa y le digo, ¿sabes qué? Vamos a buscar a otro especialista. Si tienes un tumor, pero vamos a buscar a otro especialista. Y yo le decía, Dios, manda a un doctor que le ayude, que a través de ese médico tú traigas una medicina, un tratamiento, y con eso vas a sanar a mi mamá. Yo no le dije nada a ella, no le dije nada a mi papá, no le dije nada a mi hermanito, a nadie. Dije, vamos a buscar otro doctor. Y buscamos otros médicos, otra alternativa. Y nos dieron medicamentos. Bueno, el siguiente médico, al ver todo, nunca le mencionaron a mi mamá, usted tiene cáncer, etapa 4 y se va a morir, jamás. Ellos lo veían y decían, bueno, vamos a darle un medicamento. El siguiente doctor nos dio un medicamento porque como es el hígado, cuando el hígado está dañado, suelta una sustancia que hace que esa sustancia, al regarse por todo el cuerpo, comience a coagular la sangre, a hacer pérdida de memoria, porque esa sustancia se transita por todo. Esa pérdida de memoria se llama encefalopatía hepática, la sangre coagulada, y que empieza a tener mucho sueño, te desgasta y todo lo que conlleva. Entonces, ese médico nos dio los medicamentos para ese momento, o sea, para que esa sustancia que suelta al hígado
no impactara muy fuerte en mi mamá y para que la sangre no se le coagulara tan rápido. Entonces nos dio medicamentos para eso y empezamos ese tratamiento con mi mamá. Estábamos empezando abril, mes de abril del 2024. Y este video va a ser un poco largo, hago paréntesis, va a ser un poquito largo, tal vez me extienda más que los anteriores. Y bueno, comenzamos esto y empezó mi mamá con el tratamiento. Luego buscamos medicina alternativa y yo siempre diciéndole, Señor, tú la vas a sanar, Dios, tú puedes sanarla porque tú eres el dador de la vida y tú eres el que sana y yo he visto milagros. O sea, yo tenía fe de que Él la podía sanar y mi mamá también tenía fe. Entonces comenzamos, su estomaguito estaba pues aumentando más, pues era el líquido acítico en el abdomen, que pues eso seguía aumentando, ¿no? Y las piernas también las tenía ya un poquito más inflamadas, que caminaba, sí caminaba, pero le costaba caminar algo. Entonces pasa y sigue este tratamiento y nosotras con fe y todas las noches orábamos y declarábamos la palabra y poníamos alabanzas y nosotros creyendo que Dios va a sanar a mi mamá aquí en la tierra y que vamos a ver un milagro para testificar del milagro en la vida de mi mamá. Entonces también buscamos medicina alternativa, nos fuimos a la ozonoterapia, que nos comentaban, la ozonoterapia era muy buena para oxigenar la sangre, porque pues cuando está dañado el hígado la sangre no se oxigena y eso es lo que hace la coagulación de sangre, la coagulación en la sangre. Entonces, para oxigenar la sangre buscamos la ozonoterapia como medicina alternativa. Nos dijeron, no, que tal persona tenía cáncer y fue a ozonoterapia y le sirvió mucho. Entonces dije, vamos a ozonoterapia. O sea, yo estaba al pendiente de mi mamá, mi papá trabajando. O sea, mi papá también tenía que hacer sus cosas porque necesitábamos mucho más dinero. Y yo tenía que estar con mi mamá en esa temporada, pues estaba trabajando, pero entonces dejé de trabajar para estar con mi mamá y pues estar en ese proceso. Mi hermanito en la universidad, o sea, como que muchas cosas y yo era la que tenía que estar con mi mamá. Entonces, transcurrimos los meses. En el mes 3 meses después, estábamos en junio, hace un año. Mi mamá tenía las piernas inflamadas, la sustancia que el hígado estaba soltando era más fuerte, se la pasaba durmiendo todo el día, apenas si tenía ganas de de abrir sus ojitos y levantarse. Y en esos, verla así, yo decía, Dios, por favor, sánala, por favor, sánala. Y una ocasión en la que ella ya estaba mal, bueno, no tan mal, pero ella estaba en esos principios de encefalopatía fuerte. Recuerdo que mi mamá, venimos del médico de su ozonoterapia, y mi mamá tenía ganas de dormir y se acostó, pero cuando se acostó yo me quedé parada en la puerta de la habitación y yo vi a mi mamá que comenzó a llorar. Entonces yo fui y la abracé y yo le dije, no llores, ma, porque vas a sanar y Dios va a hacer un milagro. Y mi mamá dijo, gracias por todo lo que haces. Y me abrazó. Y entonces yo jamás lloré enfrente de mi mamá. Porque no quería que ella me viera llorar. Porque sabía que ella necesitaba fortaleza y que ella necesitaba que alguien la animara cuando se sintiera desanimada. Entonces jamás lloré enfrente de mi mamá.
Y cuando ella me dijo eso, después yo pensé y dije, Dios, yo no quiero que te lleves a mi mamá, porque yo no sé qué voy a hacer si no está mi mamá. O sea, después de haber orado mucho y de estar creyendo, tú la vas a sanar y tú la vas a sanar, llegó el punto en el que yo dije, no quiero que mi mamá muera. Yo no sé qué voy a hacer si ella muere. Y esa fue la última vez que mi mamá pudo hablar bien, porque los días siguientes la encefalopatía empeoró. Ella solo estaba durmiendo, ni siquiera podía hablar bien, sus ojos estaban súper amarillos, su estómago estaba más grande. Y estaba pasando, bueno, cuando fui con el doctor, el primero que me dijo, ¿sabes qué? Solo quedan unos meses y ya no hay tratamiento. Él dijo, mira, va a pasar esto primero, se va a inflamar el estómago más, luego ya no va a querer comer, luego esto, o sea, me fue diciendo todo lo que iba a pasar. Y al final va a llegar a un estado de coma, porque la encefalopatía se va a regar por todo su cerebro. Y justo lo que él me dijo fue lo que pasó. Todo como lo dijo. Entonces yo en ese momento no entendía si Dios lo había usado a él para decirme lo que iba a pasar y que no era padre, o por qué estaba pasando lo que él me dijo, todo tal cual. Entonces después de ese último día que mi mami habló, vino el estado de coma y mi mami estaba durmiendo todos los días. Entonces vino el estado de coma y, y con ello una semana mi mamá estuvo así. El último día de mi mamá, en esa semana yo le decía, Dios, por favor, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi mamá. O sea, después de haber creído por 3 veces, los últimos días fueron, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi mamá. El último día, mi mamá, pues ya tenía, bueno, esa semana justo, su pielecita comenzó a ponerse muy delgadita. Tenía coágulos ya de sangre moraditos y moraditos y morados y morados por casi la mayoría de su cuerpo. Y hubo una ocasión en la que esos morados, por acá, se le rasgó, o sea, se le rasgó la piel a mi mamá. Y tenía otra herida por acá y yo dije, o sea, yo no quería ver sufrir tampoco a mi mamá. Así que cuando yo empecé a ver eso, yo le dije, si te vas a llevar a mi mamá, llévala. Estaba ya desesperada, estaba muy dolida, o sea, por ver a mi mamá así, o sea, yo no, o sea, ver a mi mamá así, dije, no. Y en ese momento fue cuando le dije, si te la vas a llevar, llévala. Yo no quiero que mi mamá sufra más. O sea, pero yo no estaba aceptando que se la llevara, sino que la estaba viendo sufrir, que era diferente. Y el último día, mi mamá se fue en hemorragia. O sea, se fue en sangre. Bueno, eso también, como se coagula la sangre en el estómago, le salieron como varices, le llaman varices esofágicas, le salieron como varices. Las venas se le marcaron cañón en el estómago, se le marcaron cañón. Entonces eso conlleva hemorragias internas. Y justo el último día a mi mamá le dio esa hemorragia. Llamamos al hospital, o sea, a la clínica donde estaba el médico que nos atendió al principio, el que dijo que iba a pasar todo el gastro.
Llamamos a una ambulancia. La ambulancia vino por mi mami. Jamás en la vida pensé que esto me iba a pasar a mí. Adentro de una ambulancia viendo morir a mi mamá. Llegamos a la clínica. O sea, en ese momento realmente dices, los demás que están afuera deberían de darle paso a las ambulancias. Y hoy tengo esa, o sea, hoy que ya viví eso real, las ambulancias deberían ir rapidísimos para llegar. Llegamos al hospital, a la clínica, ni siquiera fue un hospital, todo fue clínica, pagado y todo, para que la atendieran bien. Llegamos a la clínica, el otro médico la vio y dijo, no, pues sí está muy grave y sus niveles de oxigenación están muy bajos, pero vamos a hacer todo lo posible para calmar la hemorragia. Pero justo cuando yo la veo aquí en la casa con esa hemorragia, o sea, estaba con mi hermanito y nos pusimos a llorar. O sea, en ese momento comenzamos o sea, real, a clamar a Dios, por favor, sánala, por favor, no te la lleves. O sea, yo recuerdo esos gritos en esa mañana y eran de unos niños que estaban, o sea, no somos niños, pero yo sentí que eran gritos de unos niños que estaban perdiendo a la persona más importante de su vida. Y entonces era como, Dios, no te la lleves, por favor, sánala. Y no sé, eran muchos gritos. Vamos al médico y cuando dice eso, vamos a tratar de calmar la hemorragia. Llegamos, le pusieron unos medicamentos. Mi mamá estaba en coma, real. Llegamos y llegó mi papá, porque pues él siempre estaba trabajando. Tuvo que pedir permiso, no, un gran rollo. El caso es que llegó mi papá y la vio y dijo, no puede ser. O sea, mal, todo mal. Ese día fuera domingo, todavía era domingo. Y llegamos y el caso es que llegamos como a las 11 del día, a las 11 de la noche mi mamá, 11:30, mi mamá falleció. Y cuando mi mamá falleció es como, Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? O sea, yo en la mañana sí le dije, yo no quiero ver sufrir a mi mamá, y si te la vas a llevar, llévala. Pero en la noche fue como, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, era todo eso. Y al siguiente día y en el funeral, y yo seguía, o sea, yo me quedé en shock, completamente en shock. Yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, no sabía lo que estaba pasando. Solamente sabía que Dios todavía puedes hacer un último milagro con mi mamá. Todavía puedes resucitarla, como dice tu palabra, hasta el último momento. Tuve esperanza, tuve fe de que sucediera algo extraordinario con mi mamá y verla levantarse otra vez. O sea, yo decía, mira, ¿y si la resucitas ahora? Y así como resucitaste a Lázaro, y va a ser un milagro extraordinario y todos van a ver que tú eres poderoso. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y entonces dices, Dios no respondió como esperaba. ¿Tuve fe? Sí, tuve mucha fe. Creí hasta el último día de mi mamá. Hasta el último, aún estando dentro de ese ataúd, yo seguía creyendo que la podía levantar de ahí. ¿Mi mamá tuvo fe? Sí, tuvo fe. Tuvo fe, pero tal vez ella sabía que iba a morir. No lo sé. Tal vez ese último, gracias por todo lo que haces, era su despedida. No lo sé.
Nadie lo sabe. Solamente Dios sabe. Y si puede existir el dolor junto con la fe, también. Pueden coexistir en el mismo momento. Puedes tener fe y también puedes estar dolido. Pueden habitar en lo mismo, también pueden habitar. Porque al final, no, aunque estés dolido, aunque estés golpeado, no dejas de tener fe. No dejas de tener fe, aunque estés enfermo. Y si no pasa lo que tú querías, lo que tú esperabas y añorabas, no quiere decir que nunca tuviste fe. Si tienes fe, pero a veces tener fe no significa que Dios te va a responder de la forma que esperas. Tener fe no quiere decir que va a pasar lo que tú exactamente estás pidiendo, porque no es así. Y esto es una de las cosas que yo he visto como un error dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo, en el que te dicen, si estás enfermo, si estás pasando por una situación difícil, dicen, ten fe. O sea, sí, la palabra de Dios dice que debemos de tener fe y no está mal, porque tú tienes fe. Pero si no pasa lo que tú con tanta fe pediste, entonces, ¿qué va a suceder en ti? Que después vas a creer que no tuviste la fe suficiente para que eso sucediera. Y entonces te sientes mal porque dices, entonces no tuve fe o la fe no me alcanzó para que sucediera lo que yo quería. Y está mal descontextualizado el hecho de que te digan, ten fe. O sea, tú tienes fe en medio del dolor, tienes fe en medio de una enfermedad y no te hace falta más fe, porque al final es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no se determina por la fe que tú o yo tengamos. La voluntad de Dios es lo que Él quiera hacer. Independientemente si tienes poca fe o si tienes muchísima fe, como me pasó a mí. Tenía muchísima fe al principio, muchísima fe. Y después también seguí teniendo fe, pero ya no sucedió lo que yo esperaba que pasara. Entonces, cuando Dios no responde como esperamos, no es porque dejaste de tener fe, es porque eso es lo que Él quería que pasara. No es porque dejaste de creer, es porque al final Él había determinado que sucediera de esa forma. Así que si tú tuviste fe de que no ibas, de que no querías perder a alguien que amabas, si tuviste fe para creer que Él iba a sanar a alguien y no sanó, no quiere decir que te faltó fe. Quiere decir que esa fue su voluntad y que no hay nada malo en ti. Simplemente no pasó. No pasó. Y también si hoy estás dolido y sigues teniendo fe, puede. No es contradictorio. Puedes tener fe y puedes estar dolido y las dos cohabitan en el mismo momento y en el mismo espacio dentro de ti. Y no está mal. No está mal porque la fe no determina lo que va a suceder. Dios ya tiene escrito todas las cosas. Ya tiene escrito todo. Él sabe lo que va a pasar. Porque es su voluntad. Así que hoy, si tú me preguntas, y entonces, ¿tienes más fe o no?
tengo la misma fe de antes. ¿Creo que puede sanar a alguien? Sí, creo que puede sanar a alguien. ¿Creo que hace milagros? También creo que hace milagros. Que no lo hizo con mi mamá es distinto, porque eso no lo sé. Hay preguntas que hasta hoy no las sé. ¿Por qué mi mamá se enfermó de cáncer etapa 4 terminal? No lo sé. ¿Por qué si iba a la iglesia tuvo que pasar por una dolorosa despedida? No lo sé. ¿Por qué si ella tenía tanta fe no sanó aquí en la tierra? Tampoco lo sé. No sé por qué pasó todo eso con mi mamá. No sé por qué sucedió. Pero Dios al final es el que decide que sí sucede y que no sucede. Así que muchas veces Dios no nos va a responder como esperamos, porque esa no es su voluntad. Esa no es su voluntad. Así que, bueno, este video se ha alargado mucho, pero he abierto mi corazón lo más que pude. He sido muy vulnerable. He hablado de cosas que no había hablado antes. Y creo que desde aquí en adelante estos videos van a ser así. Voy a abrir gran parte de mi corazón para contarte mi historia y la historia de mi mamá. Espero que puedas seguir viendo los videos que voy a estar subiendo y que puedas dejar un comentario si te identificaste, si también estás pasando por esto, sí, tantas cosas. Quiero leerlos, quiero saber de ustedes, de verdad, con todo mi corazón. Sé que hay alguien ahí atrás que seguramente está pasando y pensando lo mismo que yo. Y no está solo. Hay muchas más personas que estamos atravesando por la misma situación.